Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel acaba de descubrir que su expareja grabó en secreto todas sus conversaciones privadas. Una traición que nadie esperaba y que lo cambia todo entre ellos. Todo comenzó con un simple comentario en redes sociales. Un usuario anónimo escribió: si Ande supiera que él lo grabó todo, se acabaría la calma. Nadie sabía a qué se refería hasta que, días después, un medio digital afirmó tener acceso a grabaciones privadas entre Andersel y su expareja. Las alarmas se encendieron y el escándalo explotó en cuestión de horas. Según las fuentes, las grabaciones no eran recientes. Tenía que asegurarme de que no estaba perdiendo mi tiempo. Sabía que tarde o temprano volvería a mí, se escucha decir a su expareja en uno de los audios filtrados. Esta frase no solo conmocionó a los seguidores de la actriz, sino que también provocó una ola de indignación entre quienes consideran este acto una violación total de la intimidad. Ande, quien se había mantenido en silencio hasta ese momento, finalmente publicó una historia en su cuenta de Instagram que decía: la confianza no se rompe con un grito, sino con una traición silenciosa. La frase fue interpretada como una respuesta directa al escándalo. Lo que más impactó fue el contenido emocional de algunas grabaciones. En una de ellas, Ande dice con voz temblorosa: a veces siento que me estoy perdiendo en medio de todo esto. Solo quiero saber que tú estás de mi lado. A lo que él responde: siempre lo estaré, incluso si no lo entiendes ahora. Estas palabras, dichas en la privacidad de una relación que creían segura, ahora se han convertido en el centro de un huracán mediático. La reacción del público no se hizo esperar. Algunos defendieron a Ande con mensajes como nadie merece ser grabado sin saberlo o esto es una manipulación emocional en su forma más pura. Otros, en cambio, comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones de su expareja y el por qué guardó esas grabaciones durante tanto tiempo. Un periodista cercano al entorno de la actriz reveló: Ande está devastada. Jamás imaginó que alguien en quien confió tanto pudiera cruzar esa línea. Y agregó que ella se está planteando tomar acciones legales. Pero eso no fue todo. En una entrevista telefónica filtrada recientemente, se escucha a Alex decir: la grabé porque necesitaba pruebas. Pruebas de que lo nuestro era real. Nadie me lo creía. Ella me prometió cosas. Esa afirmación encendió aún más la polémica. Ande, por su parte, volvió a expresarse en sus redes con un mensaje contundente: si amas, no grabas. Si respetas, no traicionas. Y si pierdes, no mientes. La frase, que se volvió viral en cuestión de minutos, fue compartida por miles de seguidores con el hashtag #ContigoAnde. Minutos después de su publicación, varias celebridades comenzaron a reaccionar. Algunas actrices colegas de Ande compartieron mensajes de apoyo, entre ellas una amiga muy cercana que escribió: no estás sola. Lo que viviste no define lo que mereces. Este mensaje fue interpretado como un respaldo público ante la crisis emocional que atraviesa la actriz. Mientras tanto, el equipo legal de Ande comenzó a movilizarse. Según fuentes del entorno, ya han solicitado a las plataformas donde circulan los audios que eliminen cualquier contenido filtrado que vulnere los derechos de privacidad. Además, se rumorea que podrían presentar cargos formales por invasión a la intimidad y difusión no autorizada de material sensible. Pero lo más inesperado ocurrió durante un evento de gala al que Ande asistió por compromiso profesional. Vestida de negro, con rostro serio y ojos cansados, fue abordada por los medios a su llegada. Aunque intentó esquivar las preguntas, un periodista le preguntó directamente si se sentía traicionada. Ella detuvo su paso, miró a la cámara por unos segundos y solo dijo: lo que se rompe en silencio, duele el doble. La frase, corta pero contundente, se convirtió en titular instantáneo. En redes, las especulaciones sobre el expareja no se detuvieron. Algunos usuarios comenzaron a analizar antiguas entrevistas donde él hablaba sobre la necesidad de guardar recuerdos, lo que ahora cobra otro significado.
Un fragmento de una entrevista rescatada se viralizó: yo nunca dejo que nada desaparezca del todo. Me gusta guardar, incluso lo que otros quieren olvidar, había dicho meses atrás. Esta frase fue interpretada por muchos como una premonición de sus actos. Por otro lado, algunos fans comenzaron a preguntarse si las grabaciones podrían haber sido utilizadas para chantaje emocional. Una teoría que cobró fuerza cuando se filtró otro audio en el que él decía: sé que si esto sale a la luz, todo cambiará. Pero si ella no vuelve, no me deja opción. Estas palabras levantaron la alarma de que quizás todo había sido parte de una estrategia para forzar una reconciliación o incluso manipular la narrativa pública. La presión mediática aumentó aún más cuando se supo que una de las grabaciones incluía una conversación relacionada con la madre de Ande. En el audio, la actriz le pedía a su pareja que no la involucrara en sus discusiones: ella no tiene nada que ver con nosotros. Por favor, respeta eso. Esta inclusión de la familia en el escándalo generó indignación no solo en los seguidores, sino también entre figuras públicas que reclamaron límites éticos en las relaciones y su posterior exposición. Un psicólogo de celebridades fue invitado a un programa matutino para analizar el impacto emocional de este tipo de situaciones. Lo más destructivo no es solo la ruptura, sino la sensación de haber sido espiado, usado, grabado. Se genera una desconfianza que no se borra fácilmente, ni siquiera en nuevas relaciones, explicó. Mientras tanto, Ande ha limitado sus apariciones en redes sociales, dejando solo una imagen en su perfil: una flor blanca sobre un fondo negro, sin descripción. Sus seguidores interpretaron este gesto como una forma silenciosa de duelo, de cerrar un ciclo lleno de dolor y traición. Su equipo también emitió un breve comunicado que decía: la señorita Ercel está centrada en su bienestar personal. Agradece el respeto y el apoyo en este momento delicado. Esta declaración fue suficiente para que muchos comprendieran que, detrás de la fama, hay una mujer herida que busca sanar lejos del escándalo. Pero el tema está lejos de terminar. Según fuentes cercanas al entorno legal de Ande, ya se han solicitado las direcciones IP desde donde se filtraron los audios y mensajes en redes. Todo indica que este caso podría terminar en los tribunales, con consecuencias serias para la persona involucrada en la grabación y divulgación. La pregunta ahora es: ¿será este el fin definitivo entre ellos o apenas el inicio de una batalla más grande, esta vez en los juzgados? Seguiremos informando cada paso de esta historia que ha conmocionado a toda una generación. No olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que Ande debe perdonar, enfrentar legalmente, o simplemente olvidar y seguir adelante? ¿Y tú, qué opinas de todo esto? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo del espectáculo.